Bueno, aquí de nuevo con vosotros para esta segunda parte de la pintura de nuestro busto. Entonces, os enseño otra vez la pintura metálica que yo utilizo y miraros lo que os digo. Si utilizáis pinturas metálicas tenéis que utilizar dos aguas diferentes para limpiar los pinceles, porque de lo contrario, si utilizáis el mismo recipiente vais a poner pailletas metálicas, trocitos de metal en la pintura normal y dará la impresión que vuestro legatus viene de discoteca. Entonces acordaros. Y si podéis también un pincel para cada. Un pincel para el metálico y un pincel para la pintura. Mirad. Ahora voy a utilizar el color plata de Vallejo también. Los tres que utilizo son los tres de Vallejo. Y aquí mi pincel. He puesto ya el color plata en mi paleta húmedo. Disculpad, pero tengo que buscarme una manera de poder grabar lo que hago para que lo veáis en buenas condiciones. Todavía no he encontrado nada mejor que mi móvil sujetado a un pequeño soporte, pero sí que me gustaría encontrar la manera de hacer las grabaciones de mejor calidad. Bien, volvemos a nuestro busto y que hemos dejado con la pintura acero, ¿recordáis? Solo acero. Y ahora vamos a empezar con el plata a sacar luces, las famosas luces de toda la vida. Como podéis ver, la imagen se desenfoca cuando pongo la mano delante del objetivo. Eso también es algo que tengo que controlar para que no suceda, aunque intento apartar la mano lo más que puedo. Voy a utilizar el color plata para dar luz a la coraza esta. Quiero que veáis que el diseñador no solamente ha hecho un trabajo espectacular, pero es que además, si miráis bien, la parte metálica no es lisa. Está ligeramente abollada, como seguramente era la época. Imagino que debería ser difícil encontrar la manera de hacer un metal liso como un espejo. En las películas sí. En la realidad lo veo más como esto. Es decir, que se nota los golpes de martillo para dar la forma a la coraza. Y el diseñador lo ha conseguido, y lo ha conseguido muy bien. Estoy entonces sacando las luces de la coraza y para eso lo que hago es poner el color plata allí donde en mi boceto, recordar la imagen fotográfica del boceto con la linterna o con la luz, a la vista para saber dónde tenéis que aplicar las luces. Y aquí, tranquilamente, con el color plata voy poniendo esas luces en las superficies que van a recibir la luz, que vendrá, como os he dicho al principio, de la parte derecha del busto y un poquito hacia arriba. Lo que quiere decir que todo lo que es la parte izquierda de este busto tiene que estar mucho más oscura que la parte derecha, si queréis respetar ese diseño inicial. Entonces, como lo veis, voy añadiendo el color plata por encima, por encima del color acero, con la finalidad de sacar luces al metal. Es la manera más eficiente y más sencilla. La única diferencia es que no hay degradado. Con el metal es todo o nada. Lo que quiero decir es que no podréis hacer un degradado de más oscuro a más claro, porque al final será o el acero o la plata. Lo que podéis hacer para simular un degradado, aunque es un poco falso, es mezclar, por supuesto, el plata con el acero y esta mezcla utilizarla para hacer los degradados entre
el plata puro y el acero puro. Pues ya está. Ya tenemos aquí las luces iniciales. Insistiré más sobre esas luces más adelante, pero ya tenemos ahí las luces iniciales. Acordaros lo que hemos dicho 1000 veces, bien descargar el pincel, no traigas el pincel a tope, siempre se descarga el pincel sobre un papel de cocina para que haya justo la pintura necesaria para el trabajo que hacemos, y si es necesario pues se vuelve a poner más adelante, pero no se lleva el pincel porque eso lo que nos hará siempre será manchurrones. Y aquí lo tenéis, insisto una segunda vez, en las luces de la coraza, que son simplemente la parte alta de los pectorales, la hombrera del lado derecho y después la parte en relieve de las figuritas que tienen la coraza. Y solo la parte en relieve, que en este caso, por la luz, serán la parte derecha de esas figuritas, dejando la parte izquierda con el color acero inicial. Siempre con esa finalidad. Luces. Para los que tengan problemas de pulso, creo que más adelante lo veréis, que lo hago. Hay una manera muy sencilla y muy eficiente para no temblar cuando pintáis figuritas pequeñas como esta. El truco consiste en utilizar el dedo meñique o cualquier dedo de la mano del pincel apoyado en la figurita. Me repito, la mano que sostiene el pincel, lo normal es que solo necesitéis 2 dedos para el pincel. Entonces lo que podéis hacer es utilizar, el que viene mejor es el meñique, apoyado en la figurita. Es lo que hace que os permitirá tener muchísimo más precisión y estabilidad a la hora de pintar. Es un truquito que es súper práctico y súper eficiente. Probarlo y lo vais a hacer siempre. Yo ahora me imagino que no lo necesito porque si os fijáis bien, no estoy haciendo un trabajo de mucha precisión, puesto que son superficies relativamente grandes, pero si necesito mucha más estabilidad porque la superficie a pintar es más pequeña, entonces sí que hago eso. Le pongo el dedo meñique en un lateral de la figurita. Aquí tenéis la coraza con sus luces. A ojo real se ve mucho mejor. ¿Veis cómo limpio el pincel en el agua para los metales y no mezclar con el otro? Por cierto, a ver si os acordáis, pero seguro que algunos de vosotros recordarán. ¿Habéis visto el agua que tengo para lavar el pincel de pintura? Es roja. Me diréis, sí, claro, es porque has pintado la capa. No, no es por eso. Le he puesto una gotita de pintura roja. ¿Por qué? Os lo explico. Esto ya lo sabíais, el color plata que he utilizado. Le he puesto una puntita de color rojo porque esta figurita va a tener una capa y una especie de camiseta de mangas largas interior que es roja, que son rojas las dos. Después el faldón lo voy a pintar de color cuero rojo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la dominante de colores de esta figurita va a ser el rojo. Entonces sí, el agua que yo utilizo para humedecer mi pintura le añado un poquito de rojo, voy a tener en toda mi figurita, en toda, un pequeño matiz de rojo. Es algo que no se aprecia a primera vista, pero en su conjunto existe. Bien, como lo veis, continúo insistiendo con el plata, con la punta del pincel, añadiendo cada vez más plata, pero como lo veis, esta pintura metálica de Vallejo es muy buena y muy fluida, lo que hace que no os va a tapar ningún detalle.
por mucho que le apliquéis, no os va a tapar ningún detalle. Y recordad lo que os he dicho. Aquí podéis pasar y repasar tantas veces como queráis, porque lo de satinar por el frote del pincel aquí no tiene ningún sentido. Voy continuando con mi pintura plata. Por el momento, como lo veis, por todos lados, en la parte superior. En esa parte izquierda de la coraza no he pasado mucha plata, muy poquito. Si os fijáis bien, lo he dejado bastante oscuro y lo voy a dejar así para respetar mi esquema de luces. Ay, disculpad la tos, tengo la garganta tocadita yo. Pero por puntitos, en algunos sitios, para crear volúmenes y contrastes, voy poniendo pequeños toquecitos de plata. Hasta que vosotros veáis que esas luces ya son visibles. Se ven mucho mejor en mano, como os he dicho antes, que con la imagen que tenéis ahora de mi móvil. Se pueden apreciar, pero se aprecian mucho más. Aquí le paso un poquito de plata, pero no tiene importancia porque le voy a pasar después un lavado negro que lo va a oscurecer. Es para tener ahí un fondo brillante debajo. Y la única cosa que hago es pasar y repasar en los bordes esa pintura plata hasta que me dé por satisfecho. Hay muchísimos detalles, muchísimos, en esta figurita. Como os he dicho, es un trabajo del artista que me ha impactado por la calidad. Después os enseñaré el casco que tiene este legado, el yelmo, mejor dicho, que tiene este legado sobre la cabeza y es simplemente alucinante. En la parte trasera del yelmo tiene una cabeza de león que con ese tamaño ridículo de milímetros se ve perfectamente bien la cabeza del león, la faz del león es espectacular, simplemente espectacular. Aquí tenemos esa gorgona en el pecho grande, que más que gorgona es la cara de Marte, podría ser el dios de la guerra, a saber. Pero también tiene unos detalles, es que, ya te digo, visto el tamaño, porque esta es la de 1×12, la que he impreso. Visto el tamaño, los detalles son simplemente espectaculares. Si la imprimís al 1×6, entonces ya ni os cuento. Porque si la imprimís al 1,6 os vais a pasar un mes pintándola si la queréis hacer bien. Porque, por ejemplo, la gárgola que tienes ahí se merece ella sola una pintura de la cara, a ella sola casi. Y ahí continúo insistiendo. Quiero estar seguro de que todo está cubierto. Aprovecho para otra vez recordar algo que es muy importante, muy importante. Las capas bases, sean las que sean, tienen siempre que recubrir al 100% el color que hay debajo. Siempre. Si para eso necesitáis pasar 4 o 5 capas ligeras, se pasan 4 o 5 capas ligeras. Pero la pintura que hay debajo no se tiene que ver. En absoluto. No se tiene que ver. Mirad, lo que estoy haciendo ahora, para que no se note mucho del lado derecho, es no pasar el color plata, pues como hemos dicho que ahí tendría que ser más oscuro, sino el color acero, lo que me da un color metálico en la parte izquierda del busto, pero que no tiene el brillo que tiene el de la parte derecha.
Y ahora lo que voy a hacer es un lavado. Un lavado que lo podéis hacer con un color oscuro. Yo he cogido este. Cualquier color oscuro será el bienvenido. Cualquiera. Estoy lavando mi pincel para quitarle todas las partículas metálicas. Lo voy a limpiar bien. Y ahora voy a coger otro pincel para hacer el lavado. El lavado, recordar, el lavado es agua sucia. Es decir, que es 90% de agua y 10% de pintura. Eso es un lavado. Para saber si el lavado está bien, podéis, descargando en el papel, mirar cuánto mancha, o en la uña o en el dedo y ver si marca. No tiene que marcar. Entonces voy a empezar para hacer la parte más oscura de los pectorales, que es, claro está, la parte inferior, para oscurecer el metal. Es simplemente darle un tono un poquito más oscuro. Y para eso, sobre el metal, paso es el lavado. Es decir, que el metal se va a ver de todas maneras, pero le vamos a quitar casi todo el brillo que posee para simular precisamente la sombra. Estamos hablando siempre del boceto inicial, recordadlo. La luz de la derecha y de arriba. Y toda la parte izquierda tiene que ser más oscura. Y ahora lo que hago es rellenar los huecos con ese lavado oscuro para dar profundidad a la figurita. Al final, los lavados y los perfilados que le vamos a hacer van a hacer que los metales brillantes se vean mucho mejor y tengan mucha más presencia y profundidad. ¿Veis? La pinta que empieza a coger la coraza es un trabajo fácil, simplemente meticulosos, limpios y poco más. Es un trabajo relativamente fácil. Y nos vemos en la tercera parte con